Muy bien, dicho esto, empezamos con esta sesión. Me han pedido hablar de las teorías de la pena el día de hoy. El tema del que me han pedido hablar es la presentación del derecho penal. Un poquito vamos a hablar del derecho penal y sus principios, pero sobre todo me han pedido que ponga el acento, que ponga el énfasis en esta primera sesión en el tema de las teorías de la pena. Sobre ese particular, creo que es importante decir que el derecho penal se ocupa precisamente de eso, del estudio, del control que se hace punitivo por parte del Estado. Ustedes saben que de todos los controles sociales, el control penal es el más fuerte de todos. El control penal es ese control que puede hacer hasta perder la libertad de un ser humano en estos tiempos, ¿no? En tiempos de guerra incluso le podría hacer perder la vida, ¿no? Si hay una pena de muerte. Entonces, ese control punitivo del Estado llega a ese nivel de afectaciones a los derechos. Incluso puede afectar el derecho a la vida, puede afectar el derecho a la libertad, si te imponen una pena que limite o que restrinja tu libertad. Entonces, eso que es el control más severo, el control más drástico que los seres humanos tenemos para poder vivir en paz, creo que es lo que estudia el derecho penal. El derecho penal estudia cómo se ejerce, cómo se realiza, cuáles son los límites, cómo se aplica ese control punitivo, cómo es que se hace ese jus puniendi del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quieren una definición, una aproximación al derecho penal, yo les voy a decir eso, que el derecho penal se ocupa precisamente de eso, de estudiar cómo es que se aplica el control punitivo por parte del Estado, cómo es que el Estado aplica penas, cómo es que esas penas se prevén, cómo esas penas se regulan, cuál es el mecanismo para crear penas, cómo es que se aplican, cuáles son los criterios, ¿de acuerdo? Y a partir de allí, en el derecho penal se estudian principios como el de legalidad, como el de ultima ratio, como el de carácter fragmentario, residual del derecho penal, como el principio de proporcionalidad, de humanidad de las penas, etc. Entonces, eso es materia de estudio el derecho penal. El derecho penal tiene que ver precisamente con ese estudio, con ese análisis. El acento que vamos a poner en esta sesión es en las teorías de la pena. Vamos a hablar de las teorías de la pena, vamos a hacer un breve recuento de las teorías de la pena, pero, como les he dicho, no se puede entrar a hablar de teorías de la pena sin antes hablar un poquito de los principios del derecho penal, ¿sí? Entonces, el principal principio, desde mi punto de vista modesto, por cierto, del derecho penal, es el principio de legalidad. ¿Qué nos dice el principio de legalidad? No hay crimen sin ley. No hay un crimen sin ley. ¿De acuerdo? Para que haya una pena, para que haya un delito que merezca una pena, se necesita una ley. Y esto, pues, es un control al poder punitivo. Porque ¿qué pasaría si el Estado podría imponer penas que no están previstas, que no han sido fijadas en la ley? Se podría generar un abuso, ¿cierto? Entonces, imagínense que las penas se puedan aplicar y respetando el principio de legalidad. Esto es, algún presidente de gobierno regional, algún alcalde, algún presidente podría crear delitos vía resolución legislativa en el Congreso, por ejemplo, vía ordenanza, aun cuando, ¿cierto? Eso es más que obvio, pero solo se pueden crear delitos por ley, nada por el Congreso. Esto es ley ordinaria o por decreto legislativo, ¿cierto? Esto es cuando de pronto el Estado, a partir del Congreso, delega facultades legislativas
al Ejecutivo, y el Ejecutivo en esa delegación de facultades legislativas emite, pues, los famosos decretos legislativos, ¿sí? O, eventualmente, en el Perú se está haciendo eso, vía decretos de urgencia. Y eso creo que es un tema bastante discutible hasta qué punto se pueden modificar o crear delitos, ¿cierto? Vía decreto de urgencia. Pero, ¿qué dice el principio de legalidad? Reserva de ley. Solo se pueden crear, modificar delitos por ley. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Muy bien. Esa ley, ¿cómo tiene que ser? Esa ley tiene que ser una ley previa. ¿Cómo se entiende esto? En términos muy simples. Una ley previa tiene que estar previsto el hecho como delito mucho antes de que el hecho sea cometido. Tiene que estar previsto el hecho como delito por ley mucho antes que el delito sea cometido, que el hecho sea cometido. Ley previa. La ley no tiene efectos retroactivos. La ley se aplica a hechos y circunstancias existentes. No tiene efectos retroactivos. En materia penal, la única excepción de retroactividad de la ley es cuando favorece, jamás cuando perjudica. ¿Sí? Principio de legalidad. Primera manifestación del principio de legalidad, ley previa. Ley anterior al hecho al que se le va a aplicar. Prohibición de la retroactividad. Únicamente aplicación de retroactividad, únicamente por excepción, aplicación de retroactividad cuando es más favorable. Segunda manifestación del principio de legalidad. Ley cierta. Ley cierta. ¿Qué quiere decir? Que esa ley tiene que ser digerible, fácil de entender, clara. ¿De acuerdo? Porque las leyes están dirigidas a los expertos o al pueblo. Al pueblo, ¿cierto? Entonces la ley tiene que tener esa facilidad de ser entendida por todos. Tercera manifestación. Esa ley tiene que ser escrita, porque no es posible en materia penal la existencia de leyes que no sean escritas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Ley previa, ley cierta, ley escrita. ¿De acuerdo? Y por último, ley estricta. ¿Qué es la ley estricta? Esa ley penal no se aplica por analogía, no se aplica por semejanza, se aplica únicamente de manera estricta. Entonces, esas cuatro manifestaciones siempre deben recordar del principio de legalidad. Tiene que haber una ley previa, una ley cierta, una ley escrita y una ley estricta. Cuando entendemos el principio de legalidad, tenemos que entender el principio de última ratio o de última razón. ¿Qué quiere decir esto? El control penal de todos los controles sociales, hay un control administrativo, la municipalidad viene y te cierra tu local cuando estás haciendo actos indebidos, control administrativo, ¿cierto? Te imponen una multa, te hacen una demolición, es un control administrativo. El control civil, te ordenan a pagar una indemnización por daños y perjuicios, control civil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que el control penal únicamente se aplica cuando los otros controles han fracasado. Los otros controles no pueden resolver el conflicto. Y si los otros controles no pueden resolver el conflicto, recién entra el derecho penal y recién se aplica el derecho penal. Doctor Almanza, si el control administrativo lo puede resolver, ahí queda. Si el control civil lo puede responder, ahí queda. Doctor, y si ninguno de los otros dos controles lo pueden resolver, entra el derecho penal como última ratio. Por eso se dice que el derecho penal tiene un carácter fragmentario, un carácter residual. Es la última razón, es la última ratio.
Doctor Almanza, entonces cuando se aplica el control penal ya no se aplica el control civil y el administrativo. No, sí. Cuando se aplica el control penal se aplica el administrativo y el civil también. Pero a veces solo se aplica el administrativo, ya no el penal. Solo se aplica el civil y ya no el penal. ¿Cuándo? Cuando el conflicto quedó resuelto a nivel de esos controles. Pero si se llegó a aplicar el control penal, también se aplica el control civil y administrativo. Esto es, si se aplica el control penal, recibes los 3 palos. Palo penal, palo civil y palo administrativo. Ejemplo, el funcionario corrupto comete un delito de corrupción, comete una colusión desleal, un cohecho. ¿Sí? A ese funcionario le vamos a aplicar el control penal porque es el único que va a funcionar. Y cuando le aplicamos el control penal, se le aplica una pena, ¿cierto? Pero además va a tener que pagar una reparación civil, control civil. Y además va a ser despedido del trabajo en la vía administrativa, control administrativo. Entonces, metan en su cabeza una cosa. Si se aplica el control penal, también le va a caer el palo penal, el palo civil y el palo administrativo. ¿De acuerdo? O sea, cuando aplicamos palo penal, va a recibir los otros 2 palos de todas maneras. Así quiero que se entienda ese carácter fragmentario residual del derecho penal. Luego, tenemos este tema de principio de proporcionalidad. Y esto de la proporcionalidad, esto de la humanidad de las penas, es... Pati Romero me dice, ¿no sería doble sanción? Antes se pensaba eso, pero ya el Tribunal Constitucional ha dicho que no es doble sanción, que no se aplica el principio del ne bis in idem cuando se aplica penal y civil o penal y administrativo. No, porque será el mismo hecho, pero no es el mismo fundamento. ¿Estamos claros? Será el mismo hecho, pero no es el mismo fundamento. Entonces no se aplica el ne bis in idem. Pati, gracias por tu pregunta, pero te lo aclaro. ¿Sí? No se aplica el ne bis in idem. Muy bien. Ahora sí, entramos al tema de las teorías de la pena, porque a partir de ahí vamos a entender proporcionalidad. A partir de ahí vamos a entender lo otro que me han pedido hoy día, la humanidad de las penas, y sobre todo me han pedido hoy día hablar de las teorías de la pena. ¿Sí? Ahora sí vamos a entrar al tema de las teorías de la pena. ¿Qué es la pena? Vamos a definirlo a partir de las teorías de la pena. Las teorías de la pena, creo que hay consenso en toda la doctrina, en toda la... Pues, si se ponen a revisar todos los libros de derecho penal, creo que hay consenso en que hay 2 teorías fundamentalmente en la pena. 2 teorías que explican la pena. Y entre las 2 teorías que explican la pena, tenemos las teorías absolutas y las teorías relativas. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Estas teorías absolutas de definición de la pena son aquellas que vienen pues de Hegel, ¿no? Vienen de Kant, las teorías absolutas. ¿Y qué nos, no el Kant, Hegel? ¿Qué nos dicen estas teorías de estos autores alemanes? ¿Qué nos dicen? Nos dicen que la pena es castigo, la pena es sanción, la pena es expiación. Esto es, la pena es vuelto, devolución por lo que has hecho. ¿De acuerdo? ¿Oyeron eso de crimen y castigo? ¿Cierto? Esas teorías absolutas o teorías retributivas tienen que ver con eso, pues. Expiación, castigo, sanción por lo que has hecho. Devolución. ¿Tú has causado dolor? Te causo dolor. ¿Sí? Y ahí vienen, pues, desde las leyes de Talión, el ojo por ojo, el diente por diente. ¿Sí? ¿Sí? Eso está en el marco de las teorías retributivas o también llamadas teorías absolutas. ¿Cometes un delito? Castigo. Sanción. Devolución.
retribución por lo que has hecho. Las teorías absolutas dominaron gran parte del desarrollo de la humanidad. Y en su momento fueron absolutas, por eso se llama absolutas, fueron absolutas y fueron completamente salvajes, ¿no? En su momento incluso eran penas corporales, eran penas aflictivas, eran penas que generaban lesiones, ¿de acuerdo? Hoy día, esas penas corporales ya pues han sido, creo que en todo el mundo casi, hay algunas partes del mundo donde todavía se mantiene el tema, por ejemplo, de los azotes, el tema de las penas corporales, pero hoy día esas penas, entre comillas, ya se han humanizado y esas penas, más bien, son penas donde en el último de los casos a las personas se les priva de su libertad, se les encierra en unas jaulas, ¿sí? ¿No? Y decimos que el ser humano está mejor, el ser humano está más civilizado, el ser humano se ha humanizado, porque ya ha dejado de aplicar penas corporales y está aplicando más bien penas, ¿cierto? Más humanas. Yo no entiendo hasta ahora qué de humano puede tener encerrar a una persona en una jaula, ¿cierto? Por eso es que yo concibo la tesis de Alberto Binder, la definición de Alberto Binder, un jurista bastante connotado, argentino, en su manual de Derecho Procesal Penal, introducción, todavía le llama él, al Derecho Procesal Penal, cuando Binder en la primera página define al derecho penal como la materia que se ocupa del estudio de cómo los seres humanos se meten unos a otros en jaulas. ¿De acuerdo? Y Binder reflexiona y dice, algún día, tal vez, los seres humanos debemos prescindir de penas como el enjaulamiento, como el tema de las privaciones de libertad, ¿cierto? Y tal vez, solo tal vez allí, cuando eso ocurra, los extraterrestres nos visiten. No, eso no dice, eso le estoy agregando yo, ¿de acuerdo? Porque nos van a ver un poco menos peligrosos, ¿sí? Muy bien, que tengo que matizar un poco, pues, para que no se me queden dormidos, ¿cierto? Entonces, esas penas retributivas, esas penas que se han entendido desde ese punto de vista de las teorías absolutas, ¿cierto? Bueno, han sido en alguna medida discrepadas, discutidas, puestas en tela de juicio a partir de teorías como, por ejemplo, las teorías relativas o las teorías de la prevención, ¿no? Ya no tanto retribución, sino sobre todo prevención, ¿sí? Y en la prevención, estamos en prevención general y en prevención especial, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre prevención general y prevención especial? La prevención general yo la hago con aquel que todavía no ha delinquido. La prevención general se le aplica a quien aún no ha delinquido, a quien todavía se mantiene a raya, ¿cierto? A ese que le aplico prevención general. ¿Y a quién le aplico prevención especial? A aquel que ya delinquió. ¿De acuerdo? La prevención general está dirigida a todos, no han delinquido, pero hay que prevenir. Y la prevención especial, ¿a quién le aplico? Al que ya delinquió, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? Para reeducarlo, para reformarlo, para reincorporarlo a la sociedad rehabilitado como un hombre nuevo, ¿cierto? Como un hombre nuevo. Lo voy a reinsertar a la sociedad, ¿sí? ¿Quién es el padre de esta criatura de la prevención? Bueno, hay varios que se atribuyen la paternidad de esta teoría de la prevención, ¿cierto? De la prevención general, pero esta paternidad de la teoría de la prevención, digo, porque tengo que tomar posición, y tomando posición, yo creo que el padre de esa criatura es este jurista alemán, ya bastante entrado en años, ya bastante mayor,
pero que todavía seguimos dependiendo de él. Estamos hablando de Gunther Jacobs, ¿cierto? Gunther Jacobs, ¿cierto? Es el que más ha trabajado el tema de la prevención general. Gunther Jacobs. Gunther Jacobs, cuando habla de la prevención, Gunther pasa de su concepción del derecho penal. Gunther Jacobs, como ustedes bien saben, en su teoría recoge los postulados de otro alemán, pero no penalista, sino sociólogo. Gunther Jacobs recoge los aportes de un jurista alemán llamado Niklas Luhmann, un sociólogo, para ser exactos, llamado Niklas Luhmann. Y este señor Niklas Luhmann tenía una cosmovisión muy interesante. Niklas Luhmann decía que toda persona vive en sociedad, porque si las personas no viven en sociedad, se extinguen. El ser humano no es gregario, el ser humano es social. Entonces Luhmann decía, los seres humanos no pueden dejar de vivir en sociedad, porque se necesitan los unos a los otros. Entonces el ser humano vive en sociedad. Pero cuando el ser humano vive en sociedad, decía Niklas Luhmann, necesita cumplir ciertas normas. Porque si en esa sociedad no hay normas, la sociedad se extingue. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se vuelve inviable esa sociedad. Entonces, Niklas Luhmann habla en esta teoría muy interesante que trabaja Luhmann y que recoge Jacobs de esos tres conceptos que para Niklas Luhmann son indesligables. El concepto, persona, sociedad y norma. Esa trilogía de conceptos. Persona, sociedad y norma. Niklas Luhmann dice que hay personas, hay sociedad. Si hay sociedad, tiene que haber norma. ¿Estamos? Porque si hay personas, van a vivir en sociedad. Y si hay sociedades, tienen que cumplir normas, porque si no, se diluyen. Como dicen en el chat, sin normas hay anarquía. Ok. Entonces, esa cosmovisión de Niklas Luhmann la recoge Gunther Jacobs y dice, a partir de eso, su cosmovisión de Niklas Luhmann la recoge para él hacer su teoría del rol social y su dialéctica de la pena. Y Jacobs dice, las normas son prevención. El derecho penal que regula los delitos, lo que hace es prevención. Lo que hace es comunicación. El derecho penal comunica a la sociedad. ¿Y cómo le comunica a la sociedad? Le comunica a la sociedad que debe cumplir normas, porque si no cumple normas, ¿qué recibe? Castigos. ¿Qué recibe? Sanciones. Entonces, Jacobs dice, cuando una persona en una sociedad se le castiga, cuando una persona en una sociedad se le sanciona, no solo se le está retribuyendo, no solo es venganza, no solo es expiación, además es prevención, dice Jacobs, porque al sancionar a la persona, se está mandando un mensaje a todos y le está diciendo, al que hace esto, le pasa lo otro. ¿Sí? Se está mandando un mensaje, se está comunicando a la sociedad, hay comunicación. Jacobs dice, todo es comunicación. Cuando el delincuente comete un delito, cuando una persona comete un delito, ¿cierto? Cuando una persona comete un delito, ¿también comunica o no? El que comete un delito comunica a todos. ¿Y qué les comunica a todos? Sean como yo. Yo no cumplo normas, ustedes tampoco háganlo. ¿Sí o no? Cuando hay un sicario que mata por un pago, cuando hay un marca, un raquetero que obtiene dinero fácil, cuando hay un funcionario corrupto, ¿ese comunica o no? Ese comunica a todos, porque todos los que lo ven, ¿qué miran? Oye, mira cómo esta se la lleva fácil, mira cómo este es abusivo y no le pasa nada. Entonces, aquel que infringe normas, aquel que infringe roles,
comunica. ¿Qué cosa comunica a todos? Su incumplimiento de las normas. Su incumplimiento, como dice Jacobs, de los roles que él tiene en la sociedad, fijados por las normas. Y todos podrían hacer lo que él. Porque cuando comunicas, la gente se podría contagiar o no. Y podrían terminar haciendo lo que hace él. Cuando un corrupto hace actos de corrupción en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en la policía, en algún ministerio, a todo su entorno le dice, sean como yo. ¿O no? ¿Lo dice sin decirlo o no? Está comunicando su incumplimiento normativo a todos. Entonces, ¿qué dice Jacobs? Ahí tiene que venir el derecho penal. Y antes de su incumplimiento, castigarlo, sancionarlo. Y esa sanción también comunica a todos. ¿Qué cosa comunica? No sean como él. Porque al que es como él, le pasa eso. ¿Cómo se llama eso? Prevención general. ¿De acuerdo? Prevención general. Y Jacob sustenta eso científicamente. Y para eso coge un sociólogo, a Niklas Luhmann. Y para eso coge Hegel. Ustedes saben que Hegel, cuando habla de la dialéctica hegeliana, dice tesis, antítesis y síntesis, ¿no? La dialéctica hegeliana pasa ¿por qué? Por la negación de la negación. Entonces, cuando en la teoría de Jacobs se sanciona, lo que se está haciendo es eso, negación de la negación. ¿Qué quiere decir eso? Hay una persona en la sociedad que no cumple la norma, hay una persona en la sociedad que no cumple su rol, hay una persona en la sociedad que comete un delito y esa persona merece una imputación penal, en palabras de Jacobs, merece una imputación penal. Y cuando esa persona que merece una imputación penal es imputada y es sancionada, se hizo una negación de la negación. ¿Lo vuelvo a explicar? Sí, ¿verdad? Sí. Miren, no se preocupen, si esto no lo entienden, no se preocupen. Normalmente nadie entiende. No, mentira, estoy bromeando. Estoy bromeando. Es un chiste malo. Es un chiste malo, malísimo. ¿Cierto? Es un chiste sumamente malo. A ver, a ver, cuando, cuando alguien incumple su norma, cuando alguien incumple su rol, cuando alguien tiene que cumplir una norma y no la cumple, ¿qué está haciendo? ¿Está negando la norma o no? A la norma le está diciendo no. A la norma le está diciendo no. El que incumple la norma, el que comete un delito, ¿qué está haciendo? A la norma le está diciendo no. Primera negación. Entonces, ¿qué hace el derecho penal? Viene y le aplica una pena, ¿cierto? Y cuando le aplica una pena, el derecho penal, ese comportamiento incumplidor de normas, ese comportamiento que negó una norma, el derecho penal también lo niega. Y es la segunda negación, la negación de la negación. El derecho penal niega lo que el que incumplió la norma negó. Y en materia de dialéctica, la doble negación genera una afirmación, ¿sí o no? La doble negación genera una afirmación. Y esa afirmación, en palabras de Jacobs, es el restablecimiento de la vigencia de la norma. Viene ese positivo a partir de la negación de la negociación, de la negación de la negación, que es el restablecimiento de la vigencia de la norma. ¿Sí? Entonces la norma recupera vigencia. ¿Por qué? Porque esa comunicación negativa que hacía el que incumple normas, que estaba calando en la sociedad, es negada por el derecho penal. Y esa doble negación hace que la comunicación del Estado prevalezca. No te portes como él porque te va a pasar eso. Y esa doble negación trae una afirmación y esa afirmación es el restablecimiento de la vigencia de la norma. Y viene algo positivo.
¿De acuerdo? ¿Ahora sí se entendió? ¿Sí? Genial. Entonces viene la negación de la negación y esto hace que la norma recupere vigencia. Entonces, por eso es que yo me atrevo a decir que quien mejor trabaja este tema de las teorías de la prevención es Jacobs. Porque Jacobs dice, la norma castiga, sí, pero no solo castiga. ¿Castiga para qué? ¿Para devolver? ¿Castiga para retribuir? ¿Castiga para espiar? ¿O también para prevenir? ¿Cumple los dos objetivos o no? Te castigo, te sanciono, ¿sí? ¿Y a la vez qué hago? Prevengo. Doctor Almanza, pero eso es intimidación. Sí, pues. Eso es prevención general, intimidación a todos. Eso es prevención general. Decirles a todos, no hagan esto, porque si lo hacen, esto les va a pasar. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Prevención general negativa. No lo hagas. ¿Sí? Les dije que la prevención general está dirigida a todos, ¿verdad? La prevención general está dirigida a todos. La prevención especial, ¿a quién está dirigida? Cuando hay prevención especial, ¿a quién estamos apuntando? A la persona que ha cometido el ilícito, ¿cierto? Y a esa persona que ha cometido el ilícito, se supone que también le tenemos que aplicar prevención. ¿Y qué es la prevención especial? Negativa. Te castigo para que te duela y no lo vuelvas a hacer. ¿Eso qué es? Prevención general negativa, ¿cierto? Te castigo para que te duela y no lo vuelvas a hacer. ¿O no? ¿Sí? ¿Y qué es prevención especial positiva? La prevención especial positiva es, te castigo, sí, pero también te enseño a ser una mejor persona. Te reeduco. ¿Para qué? ¿Para qué te reeduco? Para que vuelvas y te reinsertes en la sociedad como un hombre nuevo. ¿Estamos claros? Si ustedes van a cualquier penal, si van a cualquier penal, ustedes van a ver sendos letreros en la puerta de los penales que pone el INPE y dice, forjamos hombres nuevos. Y de que salen nuevos no me queda duda, ¿o sí? Lo que no me queda tan claro es si para bien o para mal, pero de que salen nuevos, salen nuevos. ¿Cierto? Esa es una frase creo que incuestionable, incontrovertible. Salen nuevos. Pero yo sí creo y tengo mucha pena, yo sí creo que lo que funciona en el Perú, lo que funciona en el Perú es la prevención y la retribución, pero la prevención general, la prevención especial, pero todas negativas. Yo creo que en el Perú falta mucho para que haya prevención positiva. ¿De acuerdo? Pareciera que todo es prevención negativa. Entonces, ¿cómo podríamos aterrizar a una primera conclusión en esta noche? ¿Cómo podríamos aterrizar a una primera conclusión en esta noche? Porque de eso se trata, ¿no? De aterrizar en algunas conclusiones. Y la primera conclusión que yo les podría dar respecto a las teorías de la pena es que en el Perú, hoy día, ¿una pena qué cosa es? Una mixtura. Hoy día en el Perú es una mixtura. Porque en el Perú hay de teorías absolutas y hay de teorías relativas. En el Perú seguimos pensando que las penas son castigo, sanción. ¿Está bien? Devolución, retribución. Teorías absolutas o retributivas. Te devuelvo el daño que has causado. Hiciste sufrir, ahora sufre. ¿Está bien? Hiciste sufrir, ahora sufre. Así es, ojo por ojo, talión. Talión. Hiciste sufrir, ahora sufre. Como diría la canción del desaparecido Tongo. Sufre, peruano, sufre. ¿Cierto? ¿No? Hiciste sufrir, ahora
sufre. Teorías absolutas, retributivas, expiación, castigo, sanción. Pero en el Perú también hay prevención, porque en alguna medida, cuando se aplican penas, también hay prevención general positiva. Se les dice a todos, miren, pórtense bien, ¿ah? Negativa sobre todo. Pórtense bien porque mira lo que les va a pasar, mira dónde van a terminar. Y se les muestra las fotos, los videos de esos depósitos humanos que tenemos en este país denominados penales, ¿no? ¿Cierto? Porque todo aquel que ha visitado un penal sabe que están sobrepoblados, hay un hacinamiento, hay unas condiciones que han generado pues, pronunciamientos diversos del Tribunal Constitucional. Incluso se declaró en su momento el estado de cosas inconstitucional respecto a la realidad de los penales. ¿Por qué? Por las condiciones deplorables que ahí es lo que se maneja. Entonces, ¿qué tenemos en el Perú? Una mixtura. Por un lado tenemos teorías que tienen vigencia, retributivas, absolutas, castigo, sanción, expiación al que ha cometido un hecho, y por otro, prevención general negativa. Y cómo no, también prevención especial negativa. O sea, hacemos que le duela al que cometió un hecho, ¿para qué? Para que no lo vuelva a cometer. Prevención general, intimidamos a todos. Prevención especial, ¿intimidamos a quién? Al que cometió el hecho. ¿Para qué? Para que no lo vuelva a cometer. Para que no lo vuelva a cometer. Entonces, en el Perú creo que tenemos de las dos cosas. Tenemos retribución, castigo, sanción, expiación y también prevención, pero de la especial, negativa. Y de la general, negativa. No tenemos en gran medida, sino en una mínima medida, qué pena por lo que voy a concluir, pero tenemos en una mínima cantidad de casos, ¿cierto? Prevención especial positiva. ¿Qué es prevención especial positiva? Volver un hombre nuevo, reeducar, reincorporar para que el penado se reincorpore a la sociedad rehabilitado. Y un hombre nuevo, ¿sí? ¿Eso pasa mucho o pasa muy poco? Esa es la mixta. Milagros, Milagros Povesalva. Esa es la mixta. La mixta se aplica de las dos en el Perú. Retribución, sanción, castigo, expiación y prevención, pero de la negativa. Prevención, pero de la negativa. Te intimido para que no lo vuelvas a hacer. ¿De acuerdo? ¿O no? Es como el papá o la mamá que le pega a su hijo para que no lo vuelva a hacer, pero no le explica por qué. ¿Qué es eso? Solo prevención negativa. ¿De acuerdo? ¿Qué es la prevención positiva? Aplicarle una sanción, aplicarle un castigo, pero haciendo que internalice ciertas cosas. ¿Sí? La teoría agnóstica de la pena, que me pregunta Yomel Contreras Espinosa, es una teoría que es pues sostenida por uno de los más grandes juristas latinoamericanos. La teoría agnóstica de la pena es la que difunde Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿no? Pero Zaffaroni pues es un señor ingobernable. Zaffaroni no cree en las penas. Zaffaroni dice que las penas sirven para todo, menos para lo que dicen que sirven. Zaffaroni es el que paternaliza. Bueno, no quise entrar a hablar de Zaffaroni, pero si en el chat me preguntan, yo respondo, ¿cierto? Zaffaroni sostiene las teorías agnósticas de la pena. Él dice la pena sirve para todo, para que el poderoso oprima, o no, para que el que tiene demuestre lo que tiene, para que te paguen lo que te deben, etcétera, 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 ¿cierto? La pena sirve para todo eso, para generar regímenes autoritarios. Y mejor no sigo, porque la última vez que me volví a hablar así terminé con un proceso disciplinario. ¿Verdad, Reader? Gracias a que Reader difundió a nivel nacional esos videos y me generó un problema que pasaron meses para que se archive. Así Solamente que, fue uno nada más. así que ahora soy muy cuidadoso con lo que digo. ¿De acuerdo?
digamos, ya me han aplicado prevención general o prevención especial negativa. Ya me han dicho, cuidado con irte de boca porque ya sabes lo que te puede. Ok, entonces es muy interesante, es muy respetable lo que sostiene con estas teorías agnósticas, pues, Eugenio Raúl Zaffaroni. Eh, muy interesante, muy interesante. Entonces, eh, creo que es, como dicen en el chat, así es, no, Reader, de todo lo malo que pasa en Udeapolis, Reader es el culpable y siempre lo va a ser, ¿de acuerdo? Entonces, como dicen, la pena es coyuntural, la pena es coyuntural. Ahí me está diciendo, sí, pues, definitivamente, tiene mucho que ver con eso. Bien, hoy día, ¿qué vientos soplan? ¿Qué vientos soplan hoy día? Porque no puedo dejar de hablar de los vientos que soplan hoy, ¿cierto? Miren, hemos hablado del derecho penal, hemos hablado de los principios del derecho penal, hemos hablado de las teorías de la pena, hemos más o menos aterrizado en qué teorías de la pena serían las que se estarían aplicando en el Perú, hemos hablado de quiénes son los padres de esas criaturas, ¿cierto? Pero vamos a ver, pues, qué vientos soplan hoy. Así como hay países del primer mundo, ¿cierto? Holanda, Dinamarca, ¿cierto? Donde casi los penales han desaparecido. Marruecos, ¿de acuerdo? Donde casi los penales no existen, donde se están vendiendo esos locales porque ya no hay pues inquilinos, ¿sí? Eh, y alguien me decía, ¿y por qué pasó? No sé, no sé por qué pasó, pero tengo la impresión de que no fue porque castigaron a todos y todos aprendieron a palos. No estoy muy seguro de que haya sido por eso. Que en Finlandia, que en Dinamarca, que en Marruecos, que en Holanda, que en esos países del primer mundo casi no existan penales. O si los existen, mejoró la sociedad. Carlos Cano, muchísimas gracias por lo que acabas de decir. Mayor igualdad social. Excelente, Flor de María. Es obvio. Si las condiciones en una sociedad mejoran, ¿eso disuade más el delinquir que el castigo o no? ¿Sí o no? Así es. Si hay mejores oportunidades, si hay una sociedad más igualitaria, si hay una sociedad con mejores condiciones para todos, si se han acortado las brechas sociales, si esto es, obviamente, los delitos se van a disminuir. Y en esos países que les voy diciendo, ¿cierto? En esos países que les voy diciendo, créanme, autores, que no se ha llegado al estado en el que se está a partir de, créanme, no se ha llegado a donde está, ¿a partir de qué? No se ha llegado a partir de donde se está, a partir de sanciones extremas a todos. Y lamentablemente en nuestro país creemos que la solución para todo es penar, es castigar y es sancionar. ¿Cierto? Tenemos la pobreza tal en criterio, tenemos la pobreza tal en concepción, tenemos tal cosmovisión que creemos que castigando, elevando penas, siendo draconiano, solucionamos problemas. Lo que no sabemos es que agravamos el problema. A ver, ¿cómo leen nuestros padres de la patria el problema? ¿Cómo lo leen? ¿Qué le vamos a pedir a gente que no tiene pues ni quinto de primaria? ¿Qué le vamos a pedir a gente que no tiene pues ningún grado de educación y llegó a esos cargos? ¿No? Perdonen la metáfora, pero en algunos casos de algunas autoridades que tenemos, ¿cierto? No entendemos cómo llegaron donde están. Como la metáfora de la vaca en el tejado. La vaca está en el tejado, pero nadie puede entender cómo ese animal llegó tan alto, ¿cierto? Entonces, pero en este país pasa. ¿Y cuál es la solución? ¿Y cuál es la solución? ¿Y cuál es la solución?
Por lo menos la que ellos proponen, ¿cuál es? Cero beneficios penitenciarios. Reducir la edad para cometer delitos a 16 años. Incrementar las penas. Cadena perpetua para todo. Crear más delitos. Un populismo punitivo a ultranza. Nuestro Código Penal ya no tiene más tamaño, ¿cierto? Cada día aumentan artículos. ¿Cómo estamos resolviendo los problemas en este país? Eliminando beneficios penitenciarios, incrementando penas, creando más delitos, diciendo prisión preventiva para todos, abusando de medidas de coerción, ¿cierto? Porque creemos que así vamos a resolver problemas. Y la pregunta es, ¿así se resuelven problemas en la sociedad? Con eso que hemos generado, con eso lo único que hemos generado que es que los penales se congestionen, ¿cierto? No entendimos hacinamiento en el penal. Y les voy a decir con terror, con terror. ¿Saben por qué yo creo que en nuestro país no existe? ¿Saben por qué yo creo que en nuestro país no existe prevención especial positiva? Solo hay prevención especial negativa. ¿Saben por qué yo creo que no hay prevención especial positiva? Porque los penales están sobrepoblados. Y no le estoy echando la culpa al INPE. El INPE hace milagros por controlar los penales. Porque si en un penal tengo gente metida al triple de su capacidad, ¿saben qué porcentaje de esa gente estudia o trabaja en el penal? Menos del 10%. Pregunto, si de cada 10 internos en un penal, uno solo estudia o trabaja, algunos penales modelo tienen al 20% de gente trabajando y estudiando. Yo pregunto, el que en el penal no estudia ni trabaja, ¿creen que tenga alguna posibilidad de socializarse? ¿Creen que tenga alguna posibilidad de reinsertarse a la sociedad? Yo pregunto, díganme en el chat. ¿Cómo? Con la oración. Y ahí viene, pues, y tengo que tocar el tema que no quería tocar. El tema de las teorías agnósticas de la pena. Porque las teorías agnósticas de la pena pasan por eso. Hay que tenerle fe a la pena. Hay que creer que la pena va a reinsertar. Hay que creer que la pena va a prevenir. Hay que creer que la pena va a volver a la persona un hombre nuevo. Hay que tener fe que va a ser así. ¿Y qué dice Zaffaroni? Yo soy un agnóstico. ¿Por qué? Porque no tengo fe. No tengo fe. Entonces, con esa lógica, todos somos unos agnósticos, ¿o no? ¿Cierto? ¿Ven? Entonces, las teorías agnósticas de la pena, a eso se refieren. Entonces, ese es el gran problema que tenemos en este país. Ese es el gran problema que tenemos en este país. Pensamos que el derecho penal va a solucionar todo. Pensamos que incrementar penas, que rebajar responsabilidad, que rebajar la responsabilidad penal a los 16 años, a los 14 años, soluciona el problema, que limitar beneficios penitenciarios, que poner medidas de coerción como regla y no como excepción. Creemos que así solucionamos las cosas. Y vuelvo a decir, ¿qué le podemos pedir a gente que no entiende? ¿Cierto? Me imagino que esa gente en su casa pues no tendrá ningún diálogo con sus hijos, los agarrará a golpes todo el tiempo, porque ese tipo de animalismo pues han crecido, no han tenido mayor educación y con ese sistema han llegado al Congreso a ocupar cargos donde legislan y creen que así se solucionan las cosas. ¿De acuerdo? ¿Pero eso resuelve o agrava? ¿Mm? Hace rato me están preguntando de Bukele. Yo tengo alguna autoridad para hablar de Bukele. Tengo alguna autoridad para hablar de Bukele. ¿Y por qué tengo alguna autoridad para hablar de este señor salvadoreño? Guatemala, El Salvador, porque he vivido en esos lugares.
Y cuando me hablan de esos lugares, yo he vivido allí algunas temporadas, haciendo trabajos de investigación. Por eso es que yo, si a alguna institución le estoy muy agradecido, es al Ministerio Público, porque gracias a la Fiscalía pude hacer esas estancias en esos lugares de investigación. Claro, El Salvador, por ejemplo, tiene 6 millones y pico de habitantes, de los cuales se consideraba que por lo menos 2 millones eran pandilleros. Esto es marreros, o pertenecían a la Marra Salvatrucha, a la Cancán, a la 16, a todas las marras que hay por allá, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿por qué se volvieron marreros? La pregunta es, ¿qué tipo de estados eran? ¿Cierto? Eran narcoestados. Eran narcoestados en los que había dos clases sociales, las de altísimo poder económico, que eran corruptos y narcos, vamos a decir las cosas por su nombre, y las de extrema pobreza, ¿cierto? Entonces el país estaba desangrando, porque los de extrema pobreza se mataban entre ellos. En El Salvador no podías salir a las 6 de la tarde a la calle porque primero cuando oscurecía te disparaban y te quitaban lo que tenías sin ningún problema y ninguna pena. Todo el mundo pagaba cupos. Las maras estaban dominando el lugar, ¿sí? La pregunta es, convertir ese país en lo que se ha convertido hoy día, hacer los penales como hoy día se han hecho, con esos grados extremos de deshumanización, tener a las personas allí metidas. ¿Es una solución? Tener a las personas sin cabello, con mínimas prendas, sin ningún tipo de abrigo, en estantes de fierro. Yo pregunto, ¿es la solución? ¿Quién es Bukele? ¿No es extrema derecha acaso? Eh, Doctores, solo un consejo. Cuando quieran entender algo, lo último que tienen que ver es los medios de comunicación, ¿sí? Si quieren ver algo, consíganse la información por sus propios medios. Un buen consejo. Y tal vez así lo entiendan. Y tal vez así puedan ver las cosas que se ven. Yamil André Yamil Andrés me pregunta, y me dice, ¿eso no es derecho penal del enemigo? ¿Eso no es acaso avalado por Jacobs? No, es que no, pues el derecho penal del enemigo es otra cosa. A ver. Líder, tú vas a ser el culpable de todo lo que voy a comentar ahora. Doctores, por favor, no graben porque sí va a ser subido a TikTok y no por mi culpa. Tú vas a ser el culpable de todo lo que voy a comentar ahora porque me están preguntando. Me están hablando del derecho penal del enemigo y tengo que responder. Pregunten, estimados doctores, por favor. Ya está, me está preguntando de eso. A ver, vamos, analicemos. A ver, cuando hablamos del derecho penal del enemigo y cuando hablamos de los conceptos de enemigo, cuando hablamos del tema del rol social, cuando hablamos de ese nivel del derecho penal, cuando hablamos de Roxin, de Jacobs, de estos tratadistas alemanes, cuyas teorías, algunas de ellas yo respeto, comparto y las difundo. Hay algunas que yo no respeto, ni comparto, ni difundo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque no son teorías aplicables a nuestros medios. ¿Saben por qué? Porque son teorías creadas para sociedades distintas a las nuestras. Porque son teorías creadas para sociedades casi perfectas, ¿o no? ¿Estamos? Pregunto, ¿alguien que crea una teoría para una sociedad como la alemana, creen que es aplicable a una sociedad como la latinoamericana o como la de Guatemala o El Salvador? ¿Tiene alguna semejanza? No está pensado en sociedades que no tenemos nosotros. Y ahí tal vez podamos hablar de derecho penal del enemigo. A ver, voy a ser ácido con lo que voy a comentar. Me preguntan, yo respondo.
Y si me planto en un foro académico, no me planto como funcionario público. ¿Me planto como qué? ¿Cómo que me planto? Como académico. Y cuando me planto como académico puedo hablar con alguna libertad. O me ven con una medalla, no, ¿no? ¿O sí? ¿Me han visto con una medalla en el pecho, no, verdad? Entonces podemos hablar. Y conozco la teoría del derecho penal del enemigo, por eso puedo hablar de ello. Jacobs dice, tiene que haber una condición sinalagmática. Tú tienes que merecer deberes, perdón, tener deberes, cumplir deberes y a partir de ahí recién merecer derechos. ¿Estamos? Para tú exigir derechos, tienes que primero cumplir deberes. El que no cumple deberes, el que hace su vida de manera tal que nunca cumpla deberes, no puede exigir derechos. ¿Se entiende? Entonces, el que todo el tiempo se dedica a delinquir, no debe merecer derechos, porque ese señor no es un ciudadano, es un enemigo. ¿Quién es un ciudadano? Un ciudadano es aquel que cumple sus deberes, ¿cierto? Y como cumple sus deberes, merece derechos. Hoy día tiene, lo que llama Jacobs, un desliz reparable. Hoy día se le cruzaron los chicotes, manejó ebrio, atropelló, cometió un desliz reparable. El derecho penal viene, lo sanciona, le aplica una pena, repara lo que ha hecho y lo reincorpora a la sociedad. ¿Estamos? Y lo sanciona con todos sus derechos, porque este man cumplía deberes y en algún momento incumplió alguno, pero por lo general cumplía o no. ¿Se entiende? Y el día que incumplió, lo debo juzgar con todos sus derechos. ¿Quién es el enemigo? Dice Jacobs. Aquel que no cumple deberes. Y si no cumple deberes, tampoco merece derechos. Y a ese yo no lo trato como a ciudadano. ¿Cómo lo trato? Como a enemigo. Y a ese yo no lo reinserto en la sociedad. A ese yo no lo rehabilito. A ese yo lo neutralizo. A ese lo aparto de la sociedad. ¿Y para qué lo aparto de la sociedad? Para que no siga haciendo daño. Linda es la dogmática de Jacobs. Su análisis es interesante. Pero está pensado en Alemania. Pues. ¿Cómo es posible que en el primer mundo este miserable perro malagradecido al que el Estado le dio todo, educación, salud, trabajo, bienestar, vive en el primer mundo este perro? ¿Y cómo es posible que incumpla deberes, pues? ¿Cierto? Como en el Perú, ¿verdad? Acá le damos todo. Acá podemos hablar, acá podemos hablar de enemigos. Acá podemos permitirnos hablar de enemigos. Entonces, yo conozco las teorías alemanas, si no, no sería profesor de Derecho Penal. Conozco las teorías europeas. Conozco el derecho penal norteamericano. Pero ¿saben qué? Yo también tengo espejo, pues. Y también me miro la cara y veo que no soy gringo, ¿o soy? Tengo ojos azules, ¿no, verdad? ¿Tengo una sociedad como la de ellos? No, ¿verdad? Por favor, pues no seamos ridículos, no pretendamos aplicar tal cual esas teorías al Perú, ¿no? ¿Cierto? Porque no nos van a calzar. Primero me tengo que ver a mí para ver si esa ropita me queda o no. Cuando yo me compro ropa en el Jirón de la Unión, créanme que ya me han ensartado varias veces. Veo al modelito y lo veo espectacular y me compro esa camisa. Y cuando me la pongo no me queda y mi mujer me dice es que el maniquí no tenía esa ubataza. ¿Cierto? ¿Ven? Perdónenme el sarcasmo. Perdónenme el sarcasmo. Pero ya estoy harto de tanto culto que se rinde a los alemanes o a los extranjeros.
Un día un penalista que me quiso subestimar me dijo, pero yo sé alemán. Mi perro también, le dije, porque está entrenado en alemán, ¿cierto? No, no tengo nada contra el que ha estudiado el derecho penal en Alemania. Todos los debemos saber. Así como la americanización del derecho penal. No, también aprendamos derecho penal, pero bueno, pues, aprendamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es entender nuestra realidad y crear un derecho penal aplicable al nuestro o no. ¿Sí? Aplicar un derecho penal como el nuestro. Eh, Me preguntan, yo respondo. Me preguntan, yo respondo. Muy bien, algún día, algún día. Hoy día tengo más de 1000 personas conectadas. Seguramente este video va a calar porque va a seguir en redes. ¿Y saben qué? Mi público en gran medida está formado por estudiantes de pregrado, maestría, doctorado. Qué lindo fuera que hagamos trabajos de investigación pensados en nuestra realidad. ¿Se entiende? Para tratar de construir un derecho penal aplicable en nuestro país. ¿Cierto? Sería muy lindo. Ya basta copias. Ya basta copias. Pero como diría ese filósofo al que yo cito a veces, filósofo chinchano, algún día, ¿no? Algún día. ¿Saben quién es, no? Ese filósofo peruano, ¿cierto? Ese filósofo, algún día, algún día. Esperemos que llegue ese día. Bien, eh, como todo tiene su final y nada dura para siempre, ¿cierto? Lo último que les quiero comentar es que tenemos que tener también en cuenta la ciencia. Tenemos que tener en cuenta también la ciencia. Y de un tiempo a esta parte, la ciencia y el derecho pareciera haberse divorciado. ¿De acuerdo? Y la ciencia y el derecho no tendrían que divorciarse. La ciencia y el derecho tendrían que estar siempre de la mano. Pero el derecho penal parece que no quiere ni siquiera mirar de reojo a la ciencia. Hoy día, en los últimos 23, 25 años, en este último siglo, se conoce más sobre neurociencia que en todo el desarrollo de la humanidad. Hoy día las principales universidades en el mundo le están poniendo muchísima importancia a la neurociencia. ¿Sí? ¿Y qué es la neurociencia? Es el estudio de cómo funciona el sistema nervioso, cómo funciona el cerebro y cómo es que eso impacta en el comportamiento. ¿De acuerdo? Y los neurocientíficos hoy día están llegando a consensos muy importantes, porque están descubriendo genes criminales, porque están descubriendo alteraciones en neurotransmisores, alteraciones hormonales, alteraciones congénitas, alteraciones a partir de incrementos de oxitocina, de bilirrubina, como dicen ahí en el chat, de noradrenalina, adrenalina, de dopamina. ¿Qué pasa cuando una persona consume drogas, por ejemplo? Se le dispara la dopamina, se vuelve bastante agresivo, está en algún lugar que es donde se cree, pues, wow, ¿no? Cuando a una persona se le baja la dopamina, entra en depresiones terribles, puede terminar acabando con su familia y matándose a sí mismo. Cuando una persona es muy violenta, puede que la oxitocina se le haya disparado. Y a veces esto pasa en la sociedad por estrés generado por preocupaciones, por conflictos, por carencias. El cortisol se dispara y el cortisol altera todo el sistema de neurotransmisores.
Y eso hoy día los neurocientíficos lo están explicando y lo están documentando a nivel de ciencia. Los neurocientíficos hoy día están diciendo que el desarrollo del cerebro humano termina a los 25 a 30 años. Claro, pero los penalistas seguimos diciendo hay que hacer responsabilidad penal a los 16, ¿no? O a los 14. Pregunto, ¿en qué momento el derecho y la ciencia se han divorciado así? ¿En qué momento los abogados creemos que debemos prescindir de los científicos? Entonces, yo sí creo, en algún momento y en alguna medida, tenemos que hacer conciliar temas probatorios en temas de construcción, la ciencia y el derecho, porque no pueden ir separados. Alguien decía una metáfora y decía, la ciencia está yendo en un ascensor y el derecho está yendo por las escaleras. No estamos caminando al mismo ritmo. Y en materia de culpabilidad, en materia de teoría del delito, es algo que tenemos que empezar a trabajar. Claro, Hobbes, Leviatán, Lombroso, Ferri, italianos, ¿qué hacían? Esto lo decían intuitivamente, pero hoy día ya no estamos hablando intuitivamente. Hoy día estamos hablando científicamente porque por primera vez hemos empezado a descubrir el cerebro y a saber cómo funciona, y a saber qué parte del cerebro hace y qué, y cómo es que los comportamientos se explican a partir de alteraciones en neurotransmisores. Entonces, va a llegar el día en que seguramente en materia penal haya un juez abogado y otro neurólogo, químico, biólogo, para tener una justicia más justa, acorde a nuestros tiempos. ¿De acuerdo? Más científica. Van a tener 18 sesiones que dice Reader Jacinto que van a darse acá. Nada más me ha invitado a una, pero bueno, me hubiera encantado estar en otra, pero así es Reader. No, mentira, me ha invitado a otra más, estoy bromeando. Vamos a seguir conversando, así que así que todo lo que quede en el tintero, vamos a... Bien, muchísimas gracias. Para mí ha sido un privilegio haber estado con ustedes esta noche. Muchísimas gracias por esta presencia masiva. Qué lindo tener más de 1000 personas escuchándolo a uno, ¿sí? Gracias, Reader, por la confianza, por esta invitación.